Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio la licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, vamos a dar inicio con lo que es el proyecto de rol de la materia de métodos alternos de solución de controversias. Primeramente vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre cuál es el procedimiento para la aplicación de los MAS, que en este caso es precisamente los métodos alternos de solución de controversias. Tenemos aquí que hay 5 etapas, se puede determinar que son 5 etapas, que es el inicio, la admisión, las sesiones preliminares, las sesiones del mecanismo como tal y lo que es el acuerdo. Digo, prácticamente el inicio se puede dar por derivación, en este caso del MP o del juez, o a petición de las partes. Obviamente se va a analizar el caso, en este caso si el juez determina que eso se puede llevar a un método alterno, ellos mismos invitan a las partes a tener que pues llegar a un acuerdo a través de ese método y bueno, obviamente tiene que haber una aceptación y bueno, si las partes desde un principio ellas por sí mismas deciden hacerlo, pues se lleva a esa instancia. Lo que es la admisión es conocer en este caso si se puede dar este tipo de mecanismos sobre la situación específica que se está dando entre las partes. Si ellos deciden, en este caso los especialistas, que es un caso que se puede llevar a través de este método, pues se va a realizar de esa manera, obviamente previa autorización, en este caso de las partes involucradas. Sesiones preliminares, como cualquier procesal, en este caso el facilitador de manera separada, cada uno de los, en este caso el imputado y la víctima, a él el facilitador les va a explicar el mecanismo como tal, cuáles van a ser los alcances y cuáles son las reglas que se van a llevar a cabo. Y bueno, después lo que es la sesión del mecanismo, se llevan a cabo la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. Vamos a ver que en este caso, voy a hacer un paréntesis, normalmente, ¿verdad? Lo que se busca es hacer justicia y cuando una de las partes, en este caso la que demanda para que pueda restaurarse un daño, el imputado pues tiene que responder, de alguna manera tiene que resarcir o tiene que dar esa restauración pues prácticamente para obviamente que las dos partes queden conformes. Siguiendo los procedimientos reales, ¿verdad? Nos damos cuenta que muchas veces pagar un abogado no puede ser un oficio, porque a veces sabemos que en la cuestión real los jueces de oficio suelen llegar, tienen un precio y muchas veces nos hace justicia. Y si tú decides llevar a un abogado por tu cuenta, el abogado sale a veces mucho más caro que lo que vas a pagar por restaurar, en este caso, un daño, ¿verdad? Y es mejor, pues obviamente, ceder tus derechos de defenderte y mejor, para evitar gastar en tanta defensa, pagar a la persona que te está, en este caso, imputando un caso, aunque sabemos que a lo mejor ni siquiera se dio de esa forma. Y bueno, finalmente lo que es el acuerdo. Si se llega a la solución, prácticamente se redacta el acuerdo como tal y se lleva a cumplimiento para que bueno, las partes queden satisfechas. Aquí normalmente se puede prestar a que hay muchas personas que viven del problema, entonces tanto las personas como los abogados buscan casos en donde ellos puedan de verdad sacar ventaja y poder tener beneficios netamente económicos. Con esto damos respuesta al primer cuestionamiento. Bueno, antes de continuar con lo que es el segundo cuestionamiento, hay que hacer una aclaración. En la materia nos fue asignada como métodos alternativos de solución de controversias, cuando realmente, de acuerdo a la ley que establece, la ley general, son mecanismos alternativos de solución de controversias. Digo, mecanismo y método, aunque son situaciones que se pueden interpretar de una forma, son conceptos tan diferentes, pero bueno, de acuerdo a las circunstancias que están dando con la asesora que tengo en este momento, vamos a tener que tipificarlo como método, ya que ella lo estableció así, entonces no queremos entrar precisamente en una controversia y vamos a irlo manejando como método, ¿verdad? Ok, ¿qué recursos utiliza el personal de seguimiento? Bueno, de acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, eso lo tengo que citar tal como es porque si no entro en una controversia, pero bueno, si fuera de acuerdo a lo que nos dijo la asesora, es método. Las visitas domiciliarias o al lugar de trabajo. Se tiene que notificar a las partes, se les tiene que informar acerca de una situación que se tiene que llevar a cabo para poder solucionar o restaurar un daño, en este caso a una víctima por parte de un imputado. Las llamadas telefónicas, obviamente para establecer la comunicación, ¿verdad? Y que se dé a efecto esta situación y que se lleve a buen término. Lo que son las citaciones, obviamente cuando se hace una notificación se hace una cita en las oficinas del órgano, en este caso uno de los órganos que es precisamente el de los métodos o los mecanismos alternativos de solución de controversias y bueno, a solicitud, la solicitud de informes.
Aquí los subiinformes estamos hablando que son instituciones públicas o privadas que en ese caso colaboran en el proceso restaurativo. Aquí tenemos algunas, como lo que es el Consejo de Justicia Alternativa, ¿verdad? Lo que es el Consejo de Mediación de Justicia Restaurativa y lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en el caso, estos son públicos, y los privados es el Consejo de Mediación Privado, ¿verdad? Así como las asociaciones civiles y como los organismos internacionales. Digo, prácticamente esos son los recursos que utiliza el personal de seguimiento. Bueno, ahora vamos a proceder con el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son las funciones del personal encargado de los MASC, en este caso de los métodos alternos de solución de controversias o mecanismos alternos de solución de controversias? Tenemos que hay directivos y administrativos de acuerdo al artículo 41 de esta ley general, ¿verdad? En donde sus funciones principales es administrar y organizar el funcionamiento del órgano, ¿verdad? Que esté de acuerdo a lo establecido de acuerdo a la ley. Validar los acuerdos acordados por las partes, en este caso que haya un asentamiento en diferentes documentos donde ambas partes firman de común acuerdo. Supervisar que los facilitadores cumplan con sus obligaciones legales. Vamos a hacer un paréntesis en este punto. Realmente los facilitadores lo único que quieren es cerrar todos los casos, no importando si se hace justicia o no. Eso es la verdad de las cosas, porque pues prácticamente, como les estoy comentando, muchas veces un imputado le sale mucho más caro pagar un abogado que aceptar de manera unilateral, en ese caso, vamos a mejor unilateral, porque obviamente va a ser que él lo va a aceptar porque no tiene otra opción, porque no tiene dinero para poder pagarse una defensa. Llevar el registro, ¿verdad? Y en este caso, estadística de los mecanismos utilizados, pues prácticamente como las jurisprudencias, obviamente se dan situaciones que se tienen que tomar como un ejemplo para poder solucionar casos iguales o muy similares. Esto se da respuesta al cuestionamiento de cuáles son las funciones del personal encargado de los MASC. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las actividades que deben realizar los facilitadores. Recordando que los facilitadores son gente preparada que es capacitada para que puedan llevar en buen puerto y mantener la equidad entre las partes, tanto del imputado como de la persona que se puede considerar la víctima. El artículo 45 de la Ley General de Métodos Alternos de Solución de Controversias establece algunos puntos. Vamos a especificar algunos de ellos, como precisamente facilitar la comunicación entre las partes de manera imparcial, explicar los mecanismos, en este caso, principios y consecuencias, así como también ayudar a los intervinientes a identificar sus necesidades y buscar soluciones. Aquí, bueno, vamos a tener que hacer otro paréntesis, voy a insistir en esta parte. Normalmente este tipo de mecanismos o métodos se realizan con buscar y realizar justicia. Normalmente no es así. Hay que recordar que esto no se ha estado manejando con base a lo que cuesta lo que es pagar un abogado. Se puede utilizar un abogado de oficio, pero realmente nunca es garantía en un país tan corrupto como es México. Si tú buscas un abogado que sea de tu confianza, normalmente el procesal sale mucho más caro que llevar a cabo el pago de una restauración de algún daño. Entonces, vamos a ver si esta parte de los intervinientes realmente se ayuda a identificar las necesidades y buscar soluciones. Normalmente una de las partes tiene que ceder en sus derechos. Redactar los acuerdos que contengan la voluntad de las partes es obviamente dejar asentado en actas que ambas partes están, bueno, en este caso en el acuerdo que se ha llegado, a través de la firma lo están aceptando de cualquier manera. Mantener la confidencialidad de todo lo tratado en las sesiones. Obviamente todos los asuntos legales tienen que ser confidenciales, de ninguna manera puedes ventilar la información que ahí se establece, y bueno, se está dando cumplimiento a lo que establece esa ley general en este caso, de métodos alternativos de solución de controversias. Con esto damos solución al cuestionamiento de cuáles son las actividades de los facilitadores. Bueno, para finalizar con lo que es el proyecto de error de la materia de métodos alternativos de solución de controversias, bueno, métodos o mecanismos alternativos de solución de controversias, tenemos que, ¿por qué son importantes los facilitadores dentro del conflicto? Bueno, los facilitadores, como lo hemos mencionado, son las personas que de alguna manera intervienen entre las partes que tienen el conflicto para poder mediar de alguna manera, por así decirlo, porque mediadores es una cosa, facilitadores es otra, sino ellos intervienen para que todo se dé buen puerto y la gente pues prácticamente que interviene pues tenga esa comunicación respetuosa. Aquí lo vamos a ver en uno de los puntos, que esos pues, prácticamente se pueden conceptualizar como un puente neutral. Bueno, precisamente en este caso es importante despresurizar el sistema de justicia penal. Esto quiere decir
que se ofrece una salida un poco más rápida, ¿verdad? Porque prácticamente en un procesal pues se llevan audiencias, presentación de pruebas, desahogo de pruebas precisamente, lo que son testimonios, testigos, etcétera. Garantizar que el diálogo sea respetuoso y equitativo. Bueno, el diálogo no se puede dar de otra manera, tiene que ser respetuoso y equitativo, porque de alguna manera si lo que se pretende es llevar esto a un pleito, pues nunca se van a poder poner de acuerdo entre llevarlo en un procesal normal en materia penal o en algún otro tipo de instancia, o directamente con un método alternativo que por sí solo se sabe que se tiene que establecer un diálogo. Asegurar que la víctima obtenga la reparación del daño efectiva y que el imputado asuma su responsabilidad. Vuelvo a realizar un paréntesis aquí, esa es una laguna que no se ha tomado en consideración y que yo lo he observado pues de manera muy cercana. ¿Cuánto cuesta, verdad, que una persona pueda pagar a un abogado para demostrar su inocencia? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le va a pagar a un perito alterno o externo, por así decirlo? ¿Cuánto le va a pagar para sacar toda la parte administrativa de las pruebas, llevar a cabo todo lo que es la carpeta de investigación? ¿Cuánto le va a costar los sumarios propiamente del abogado? Se puede decir, bueno, yo puedo tener un abogado de oficio, pero vuelvo a insistir, en un país en donde se pueden comprar los peritos y los abogados de oficio, pues obviamente es corrupto y normalmente quien tenga las mayores influencias es el que va a llevar a cabo el mayor beneficio. Recordemos que una persona que lleva a cabo o se hace víctima de alguna circunstancia que no se puede probar a través de un perito es porque tiene gente que le ayuda al interior y sabe perfectamente que al final de cuentas el imputado va a ceder en sus derechos para pagar algo que no estaba obligado a hacerlo. Les voy a repetir, si el abogado les dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 120,000 pesos en todo el procesal para saber y demostrar que eres inocente, y la persona que es la víctima dice, bueno, págame 50,000 pesos y con eso restauras el daño. Obviamente la persona o el imputado va a pagar los 50,000 pesos en lugar de demostrar su inocencia, va a asumir la responsabilidad y va a decir que es culpable para pagarle en este caso a la aparente víctima. Esas son lagunas que existen en México y desafortunadamente nunca se van a poder arreglar. Bueno, con esto doy por terminado lo que es el primer grado de la materia, y pues eso aparentemente son la parte y por qué son importantes los facilitadores dentro de un conflicto. Muchas gracias, con esto damos por concluido con lo que es el proceso acelerador de la materia. Realmente es un tema bastante interesante, sin embargo, mientras en México no se eliminen todos los actos de corrupción y gente que tenga un precio para poder decantar la justicia hacia un lado y obviamente se determine una injusticia al final, pues nunca vamos a poder tener eso que se necesita en una sociedad de transparencia y realmente que las personas paguen por lo que realizan y reciban reparación de daño por lo que se ven afectados. Muchas gracias, muy buenas noches.